Hola, bienvenidos a todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Hoy hablaremos de calidad, un concepto fundamental en todas las instituciones y organizaciones. Para hablar sobre este tema, nos encontramos hoy con Jimena Canelo, directora de Calidad y Desarrollo de nuestra universidad, quien es doctora en Liderazgo en Educación Superior y magíster en Estudios de Mujer y Género, ambos grados obtenidos en la University of Texas at Austin, y psicóloga, obviamente, de la Universidad Católica de Chile. Jimena, bienvenida a este nuevo capítulo de Protagonistas de la Silva. Muchas gracias por haberme invitado. Feliz de conversar de este tema con ustedes. La Real Academia, entrando ya en materia, la Real Academia de la Lengua Española define calidad como la propiedad o propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Y en otras de sus acepciones importantes, como la adecuación de un producto o servicio a las características específicas. Cuando hablamos de calidad en educación superior, específicamente, ¿a qué nos referimos? Bueno, calidad, básicamente, y para decirlo en simple, tiene que ver con cómo hago las cosas y cómo las hago bien. Entonces, cuando hablamos de calidad en educación superior, básicamente tiene que ver con si las cosas que yo estoy haciendo en los distintos niveles, en las distintas áreas de la educación superior, se están haciendo bien. Entonces, es muy relacionado con estos ejemplos de cuando uno dice quiero comprar algo de calidad, o esto es buena calidad. No sé si tu abuelita decía, mi abuelita siempre decía, mire, esto es de buena calidad. Yo también lo digo, ¿no? Claro, entonces uno dice, nivel de frecuencia. Claro, entonces uno dice, no, mira, compra de esta marca porque es de buena calidad. ¿Y qué significa eso para uno? Significa que es un buen producto, que es confiable, que tú sabes que ese producto va a tener ciertas características que van a satisfacer tus expectativas, que en el fondo detrás de ese producto hay seriedad, hay compromiso y hay una intención de que ese producto sea lo mejor. Ahora, la educación superior no es un producto, ¿no es cierto? Es un servicio, es una comunidad donde, si nosotros tuviéramos que explicarlo así, nuestro producto es la experiencia formativa de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces nosotros queremos que esa experiencia formativa sea la mejor. Y para que esa experiencia sea la mejor y nosotros seamos reconocidos porque hacemos las cosas bien, tenemos que ponerle calidad a todo lo que hacemos. No solo en el aula, no solo en la investigación, no solo en la vinculación con el medio, sino en todo, en cómo yo atiendo a los estudiantes, en la calidad de los trabajos que presento, etc. Pero históricamente el concepto como de calidad asociado como a la gestión en instituciones y organizaciones es relativamente reciente, aunque debiera ser una preocupación ya casi que viene como desde la revolución industrial, ¿no? O sea, yo creo que ponerle nombre de calidad es más o menos reciente en educación superior. En el área productiva, esto viene de hace tiempo, ¿no es cierto? Donde incluso se establecen ciertos ciclos o criterios de calidad o certificaciones de calidad para productos, procesos productivos, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo creo que en educación superior lo que es calidad siempre se ha tratado de hacer, porque en el fondo las universidades, los institutos profesionales o casas de estudio como la nuestra, ¿no es cierto?, siempre han tratado de hacer las cosas bien y formar bien a sus estudiantes. Lo que pasa es que ahora hay un nombre que le ponemos a eso, calidad. Y además hay formas de estar seguros de que las cosas las hacemos bien. Y eso le ponemos también un nombre hoy en día, que es aseguramiento de la calidad. O si yo ya hago algo bien, la idea es poder hacerlo aún mejor. Y eso es mejora continua. Ahora el tema de la calidad de la educación superior y en el caso concreto de nuestra universidad, transita entre la autoexigencia, ordenada por la misión, la visión, etcétera, y también por la exigencia externa, como por ejemplo los procesos de acreditación. Así es. De hecho, es interesante porque nuestra universidad, desde que logró su autonomía, o sea, desde sus inicios, se sometió a cualquier proceso de evaluación externa de manera voluntaria, ¿ya? Frente a la CENAP, que es la precursora de la CENEA, sí, así es. Y nosotros siempre nos presentamos a procesos de acreditación institucional de manera voluntaria. Y eso significa un esfuerzo institucional porque hay que trabajar, hay que preparar reportes, hay que mirarse, recopilar información, etc. Pero también implica que gente de fuera va a venir a mirar cómo tú estás haciendo tu trabajo.
porque básicamente todos estos procesos tienen una mirada interna, por eso se llama autoevaluación. Yo me evalúo, veo cuáles son mis fortalezas, qué hago bien, qué hago mal, mis debilidades, pero también tienen una parte que es la evaluación externa, donde tú muestras a otros tu casa, por decirlo así, y lo que hacen la gente que viene de fuera es mirar si todo eso que tú declaraste en el papel, que quedó tan bonito escrito, es así o no. Y ahí tú tienes un juicio evaluativo que te permite objetivar este proceso. Ustedes, tú particularmente, de la dirección, siempre hablan de la complejización de la universidad, de que esta es una universidad cada vez más compleja. ¿Esto se relaciona con el trabajo de calidad? Yo creo que calidad acompaña un proceso de complejización, que es un proceso que se ha iniciado, no es de ahora, no es porque está la Dirección de Calidad y Desarrollo. Yo creo que es un proceso que la universidad viene transitando hace bastante tiempo y que además nuestro rector lo ha planteado como una de las metas, visibilizar este proceso de complejización. ¿Y qué implica eso? Tiene que ver con que nosotros cada vez tenemos más metas personales, por decirlo así, institucionales nuestras como universidad, que es tener posgrados certificados, acreditados, tener más investigación, contribuir con la sociedad con investigación de mejor nivel, que sea además atingente a los problemas de la sociedad chilena actual, también formar mejores profesionales. Entonces tenemos más áreas donde queremos hacer las cosas bien, no solamente lo que hacíamos tradicionalmente, que era el pregrado, ¿no es cierto? Pero por otro lado también tiene que ver con que el medio nos exige complejizarnos. O sea, hoy día para ser universidad tú tienes que tener investigación, tienes que tener posgrados, tienes que hacer las cosas bien, tienes que... Innovación, ¿no? Todo. Innovar, ¿no es cierto? Innovación, creación, emprendimiento. Gracias por recordarme eso. Entonces son áreas que se van sumando a lo que tradicionalmente una universidad a lo mejor pensaba que era solamente el pregrado y dar una muy buena formación de pregrado para crear y contribuir con profesionales a la sociedad chilena. Pero, perdón. Sí, dale. Por lo tanto, la primera síntesis que podríamos hacer y el llamado, cierto, que el tema de calidad no solo es una preocupación de una dirección en particular, sino que es un tema transversal a todos quienes trabajan o a quienes se les presta servicios al interior de la universidad. El tema de calidad es transversal y, como yo te decía, es previo a la creación de una dirección. O sea, la universidad siempre, sus programas, la gente, yo creo que eso es algo que nos caracteriza como institución. Queremos hacer las cosas bien. Tenemos una ética de trabajo de que queremos hacer lo que hacemos bien y lo hacemos con cariño y además la gente lo reconoce. Entonces yo creo que eso dicen, miren, la universidad de ustedes es distinta, tiene este sello, el sello salesiano, ¿no es cierto? Que es que queremos hacer las cosas bien. Yo creo que nadie en la universidad en su trabajo quiere hacerlo mal o quiere hacerlo mediocre. Entonces ha sido como una tradición que yo creo que se ha dado en estos 40 años. Más bien ahora, en los últimos años, se ha puesto un nombre, un apellido y además por las demandas externas, por las demandas de cambio de legislación, etcétera. Claro, tenemos una dirección de calidad y desarrollo que es también producto de esta maduración de la universidad en sus 40 años. Pero una dirección como la que tú diriges, ¿ayuda a hacer las cosas mejor? Porque muchas veces un equipo de trabajo cualquiera, ¿no?, al interior de la universidad, tiene una forma de hacer las cosas y cree que está bien. Y genuinamente y positivamente cree que está bien. Ahora, la pregunta es que cuando ese subsistema se ve dentro del sistema, probablemente haya que hacerle cambios. Mi pregunta es, ¿la dirección también orienta en los cambios en alguna dirección, pensando en el sistema general y no en el subsistema? Esperamos contribuir en eso. O sea, lo que tú dices es un muy buen ejemplo, porque una unidad puntual podría estar pensando que lo está haciendo súper bien y lo viene haciendo así de bien los últimos 10 años, pero resulta que ahora las exigencias son distintas. Ahora, por ejemplo, la pandemia nos mostró que tenemos que hacer las cosas de otra forma, ¿no es cierto? Y que no era como lo veníamos haciendo. Entonces siempre hay formas de hacer las cosas mejor. Y esa es la lógica de mejora continua. Y en eso la Dirección de Calidad y Desarrollo contribuye, porque no somos los que hacemos que las cosas pasen, sino que a lo mejor damos soporte, apoyamos a las unidades a tener esta mirada, ¿no es cierto?, a autoevaluarse, a mirar cómo pueden seguir mejorando, a actualizar sus procesos. Y es una cosa que nos pide mucho hoy en día el sistema externo a nosotros mismos, que tiene que ver con generar evidencia de que lo que decimos lo hacemos,
por ejemplo, si decimos que hacemos las cosas bien, mostremos que hacemos las cosas bien. Tengamos un informe, tengamos un reporte, tengamos evidencia de que lo que decimos lo hacemos. La medición de la calidad interna y externa genera comparaciones probablemente entre equipos disímiles al interior de la organización y externamente también con instituciones de educación superior, que pese a ser denominadas universidades, institutos en términos generales, tienen visiones y organizaciones distintas. ¿Es eso justo? Que haya un indicador que mida o un grupo de indicadores que midan a todas por igual, entendiendo que son todas diferentes. A ver, si es justo o no. O se cometen errores, a lo que me refiero es, no lo sé. A ver, yo tengo un punto de vista súper personal al respecto. Yo lo conversamos con la gente de mi equipo y yo creo que cuando hay condiciones que son distintas en cada institución y cada institución además tiene una identidad y una misión propia, una particularidad, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, como institución optamos por un tipo de estudiante, nosotros creemos firmemente que los talentos se distribuyen de manera equitativa, de manera igual en la sociedad. O sea, hay estudiantes talentosos en todos los niveles socioeconómicos. Entonces cualquiera se puede hacer parte y beneficiarse de nuestra oferta formativa, ¿no es cierto? Pero claro, pasa que otras universidades van a un grupo específico donde hay más recursos, donde los estudiantes tienen a lo mejor un mejor rendimiento, han tenido mejores experiencias formativas. Capital cultural, ¿no es cierto? Capital social, etc. Pero nosotros optamos por acompañar a los estudiantes que quieran estar con nosotros y hacer el trabajo bien sin ninguna distinción de social, de clase, de sexo, de orientación sexual, nada. O sea, lo importante es que la gente quiera estar acá. Ahora, uno podría decir que esto es injusto de comparar porque hay universidades que tienen más recursos, que cobran más, que no han optado por la gratuidad, entonces, por ejemplo, pueden cobrarle a sus estudiantes, que hay regionales, etcétera. Pero es, hasta cierto punto uno podría decir que es injusto, pero más bien yo creo que hay aquí un tema a veces de prejuicio, ¿no es cierto? Como no nos conocen, como nos ven que estamos en el centro, como a lo mejor no estamos cobrando millonadas de plata, la gente que viene a evaluarnos, y ese es un problema de los procesos de evaluación externa, vienen con una idea preconcebida de lo que nosotros somos, para bien o para mal. Porque además el ser humano, nosotros funcionamos en base a prejuicios y estereotipos, es la manera que nosotros tenemos de tener economía cognitiva. O sea, nosotros creamos categorías, creamos grupos y les damos atribuciones y características a ciertos determinados grupos. Entonces los pares cuando vienen a conocernos, en el fondo ellos piensan que nosotros somos una universidad con X características. Lo que nosotros creemos que son los procesos de autoevaluación es romper con ese prejuicio, cuando es un prejuicio negativo. Y decirles, mira, nosotros acá hacemos las cosas bien, y mostrarles y darles evidencia, y que los pares al final se sorprendan con lo que nosotros somos. Porque somos una universidad que le gusta hacer las cosas bien, que tiene innovación, que lo principal de nuestra universidad no son los edificios bonitos y la tecnología, es la gente, es la comunidad, son todos y todas los trabajadores, personal de apoyo, personal de gestión, académicos, investigadores, directivos, todos y todas le damos un sello particular a la universidad. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir, que somos una universidad que hace las cosas bien, que tenemos un proyecto serio, que hacemos las cosas éticamente y que además queremos contribuir a la sociedad. Esto para nosotros, para nadie es un negocio. Entonces, en ese sentido, yo creo que la acreditación y todas estas autoevaluaciones y el tener evidencia, por un lado nos favorece a nosotros, porque nos permite romper con el prejuicio que hay de que somos una universidad como del montón, porque no lo somos. Vamos a entrar ya en mayores detalles. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Hoy, en Protagonistas de la Silva Enríquez, hablamos sobre calidad, específicamente en educación superior con Jimena Canelo, directora de calidad y desarrollo de nuestra universidad. Vamos a cosas más concretas. La parametrización externa de los temas de calidad en el sistema de educación superior nos lleva a algunos ejemplos, no sé, por lo menos discutibles. Digamos, una universidad en teoría tiene mayor calidad que otra si tiene un porcentaje mayor de académicos con grado de magíster y doctorado.
probablemente nuestra experiencia personal y probablemente la experiencia institucional dice que no necesariamente quien es un doctor o un magíster, el tener un grado académico superior, lo habilita o le asegura ser un mejor docente. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Sí y no. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque tener un doctorado, haber estudiado, no significa en el fondo que uno haga mejor las cosas. Yo siempre cuando converso con mis amigos les digo, uno puede haber asistido, haberse sentado en una universidad por muchos años, pero eso no significa que uno aprendió algo o de verdad pudo aprovechar eso para mejorar cómo yo hago mi trabajo. Entonces, claro, uno puede tener gente que son doctores, postdoctores. Y que son malos profesores. Y que son malos profesores, porque no todos los doctorados te preparan para hacer docencia. Entonces pueden ser genios o genias brillantes en su área y aportar en la investigación, etcétera, pero no necesariamente tienen las herramientas para hacer buena docencia. Y eso pasa en todos los niveles. Pero sí, lo que te ofrece un magíster o un doctorado es otra experiencia, es una especialización, ¿no es cierto? Es haber estudiado aún más y haber sido experto o experta en un área. Y eso te enriquece la formación de los estudiantes y las estudiantes, porque tú puedes transmitirles de tu experiencia en las áreas que tú investigas, en las áreas que te formaste, y enriquecer esa experiencia formativa que los estudiantes y las estudiantes te preguntan, te dan ejemplos. Hoy día los estudiantes pueden acceder a todos los contenidos por internet. Entonces no se necesita una profesora, una académica que explique y recite los contenidos de un libro, porque eso los estudiantes y las estudiantes lo tienen. Y probablemente de mejor manera en un tutorial en internet. Perfectamente, ¿no es cierto? En YouTube tú puedes encontrar, explíqueme tal cosa. Sino que es como tú, a través de los años de formación, tú puedes procesar eso, puedes significarlo, darles consejos a los estudiantes sobre, mira, esto se hace así, pero yo he visto, el manual dice esto, pero cuando yo lo hago, he aprendido esto otro, entonces te doy el consejo. Yo creo que eso tiene que ver con la formación. Otro tema aparentemente polémico, que se relaciona con el tema de la calidad relacionada con la acreditación, es el tema de hablar de las tasas de titulación o egreso correctas de cada corte al interior de los institutos de educación superior. Si se supone que una universidad tiene mayor calidad porque logra que sus alumnos que ingresan al pregrado salen o terminan su estudio en el plazo, tiempo que deben hacerlo. Claro, en el plazo acordado en la malla curricular. La duda es... Yo sé para dónde vas, me vas a preguntar, ¿no será que para mejorar esas tasas la gente entonces baja la exigencia, entonces exacto, tengo un buen indicador y para el medio, oh, maravilloso, estoy... Bueno, ¿Se corre ese riesgo? Ese riesgo siempre va a estar, pero va a depender de la ética de cada académica, de cada académico y de la institución superior. O sea, yo creo firmemente en que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para que nuestras y nuestros estudiantes puedan egresar y titularse en el plazo en que el plan de estudio está diseñado, porque por algo está pensado en ese número de años. Porque cada vez que los estudiantes alargan su tiempo en la universidad, están perdiendo oportunidades de insertarse, empezar a desarrollar su vida laboral, ¿no es cierto?, sus proyectos. También para muchos de ellos, cada vez que se alarga un semestre o un año, implica mayor endeudamiento, ¿no es cierto? Para la universidad también implica repensar sus procesos formativos. Pero el riesgo es, y bien lo decías tú, que se desconozca un compromiso ético y por lograr una titulación mejor, una tasa de titulación oportuna mejor, empecemos a dejar pasar a los estudiantes y bajemos la exigencia. No se trata de eso, para nada. Yo creo que sí es un buen indicador del éxito de tu proceso formativo la titulación oportuna cuando va de la mano de un proceso de reflexión y de formación con estándares éticos. Porque en el fondo lo que yo tengo que ver es, ¿estoy haciendo todo lo posible para que mis estudiantes aprendan? En los plazos, ¿estoy diseñando el plan de estudio de buena forma? ¿Los estudiantes tienen los apoyos para poder cumplirlos de esa forma? Cuando yo entré a estudiar, tú dijiste que yo soy psicóloga de la Católica, era sálvate sola.
O sea, a los profesores no les importaba si tú reprobabas, si entendías, si no, te hacían una prueba, nunca viste la pauta. Entonces era de verdad, sálvate solo. Y a nadie le importaba. Claro, y además una época en que la pedagogía, el mejor profesor, probablemente era el que más sabía, pero no había ningún interés en los aprendizajes de los alumnos. O sea, el foco estaba puesto en la calidad del profesor y no en sus habilidades o competencias para generar los aprendizajes necesarios. Y además la educación superior era más selectiva. Básicamente, si tú querías entrar a una universidad X, tenías que tener los mejores puntajes, había muy pocas vacantes, entonces era un nicho de élite, o sea, de élite intelectual, por decirlo, ¿no es cierto? Entonces, si te tenía que ir muy bien, llegabas ya a la católica, porque sacabas buenos puntajes, porque habías sido ñoña toda la enseñanza media y tenías buenas notas, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, y a nivel mundial, no un fenómeno del país, la educación superior ya no es un sitio, un nicho de élite. Ahora cada vez más personas estudian después de cuarto medio, en la universidad, en un instituto profesional. Antes, por ejemplo, y este es el mejor ejemplo que doy, que encuentro yo, o sea, para ser ejecutivo de un banco, tú no necesitabas haber pasado por la universidad, necesitabas cuarto medio. Hoy día, para ser ejecutivo de banco, tienes que tener título de ingeniero comercial, poco menos. Entonces eso te demuestra cómo la educación superior se ha transformado ya en un requisito, o sea, masificado, y ya no es selectiva. Entonces eso hace también que las instituciones de educación superior tenemos que entender que nosotros no estamos recibiendo solamente estudiantes de 6 y 7. Estamos recibiendo buenas y buenos estudiantes, pero que necesitan aprender a aprender. Porque en la universidad es distinto la forma de aprender. En contexto, para poner en contexto lo que yo recién te afirmaba como ejemplo como típico, ¿no? El tema de bajar la exigencia por tema de eventualmente por temas de calidad, el tema del porcentaje de académicos con grados académicos superiores, de magíster y de doctorado. Situémoslo en contexto. Esos son elementos de la ¿cómo se llama? De la evaluación, que no son tampoco tan, o sea, son una serie, forman parte de una serie de factores para medir la calidad. Lo que pasa es que a lo mejor son los más cuestionados ética públicamente, porque no son o sí son tan extremadamente relevantes. A ver, lo que pasa es que no son los únicos parámetros. A eso me refiero. La calidad se mide en los temas de acreditación, de certificación, con muchos otros criterios y estándares. A lo mejor estos son los más conocidos, los más publicitados, los que la gente ve en la tele, en la propaganda, pero son 2 de 20, de 25 parámetros con los que a ti te vienen a evaluar o con los que tú te tienes que autoevaluar. De hecho, recientemente la CNA, a raíz de los cambios que hubo en la legislación, estableció nuevas dimensiones de acreditación y criterios y estándares, algo que antes no había y que igual es cuestionable porque en el fondo son estándares, son básicamente tú vas a tener que cumplir con ciertos niveles para optar a ciertos años. Es una lógica de tratar de objetivar esta evaluación, pero que también se transforma en algo injusto, porque solamente en el fondo los que van a tener 7 años van a ser la Católica, la Chile, la USACH, como ese tipo. Finalmente, quiero hacerte una pregunta, dada tu condición de experta en temas de mujer y género, si es que existe alguna relación entre calidad y estos conceptos, o cómo pueden vincularse. ¿Cómo se pueden vincular? Pero de muchas formas. Primero porque el género como estudio, por ejemplo, como área de estudio, tiene que ver con cómo la forma en que la sociedad se organiza ha generado desventajas para cierto grupo basada en su condición de género. O sea, básicamente la sociedad históricamente se ha organizado en una forma de división del trabajo y de asignación de roles dependiendo de si tú naciste mujer o hombre, ¿no es cierto? Y eso no diría, ¿pero qué tiene que ver con la calidad? Tiene que ver porque si yo no entiendo eso, probablemente yo voy a seguir replicando esos mismos patrones y estereotipos de género con mis estudiantes en el aula, por ejemplo. Entonces, hay un ejemplo súper básico que se ha estudiado en muchos niveles. Las mujeres son más interrumpidas por los hombres cuando hablan en grupo. Entonces, un profesor, no es probablemente, hay estudios que lo demuestran, un profesor va a interrumpir más frecuentemente a una mujer cuando habla que a un hombre.
¿Y eso qué hace? Hace que las estudiantes en general se repliegan, no hablan, etc. O nosotros, dados los roles de género que tenemos asignados, pensamos que hay ciertas profesiones que son mejores para hombres y otras para mujeres. ¿Por qué tiene que ver con la calidad? Porque cuando yo rompo con ese estereotipo, yo permito que las y los estudiantes puedan manifestarse, florecer, igual con los profesores y las profesoras. Entonces voy dando más oportunidades de integración y de hacer las cosas de manera distinta. Hay estudios que demuestran que cuando hay un enfoque de género en las organizaciones y se permite y se motiva y se generan espacios y estrategias para que haya más mujeres investigando, más mujeres en puestos de toma de decisiones, las organizaciones se vuelven más innovadoras, porque traes otra manera de ver los problemas, aportas con otra forma de entender una situación, porque ya los hombres están socializados para ver los problemas de una forma. La mujer aporta a otro tipo, a otra mirada para solucionar los problemas, para ver los problemas, entonces se soluciona, hay más innovación, hay más creatividad. Y hay más justicia. Obviamente, hay más justicia social, por decirlo así, que además debería ser el objetivo de nuestra universidad. Con esta reflexión terminamos este nuevo podcast y agradecemos la presencia de Jimena Canelo, directora de Calidad y Desarrollo de nuestra universidad. Muchas gracias, Jimena, por esta conversación. Muchas gracias a ti por esta oportunidad y espero que podamos conversar en otros minutos de estos temas y otros. Bueno, a nuestros oyentes nos vemos en un próximo capítulo de Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro.